Transacción millonaria de ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, encienden las alertas internacionales. Esto porque se detectó el flujo de mucho dinero en Estados Unidos y Gran Bretaña. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde, excelente miércoles, mitad de semana. Y miren, una nota más de corrupción, una nota más de un posible lavado de dinero. Y ahora lo peor de todo es que se está vinculando a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un ministro del que ya hemos hablado en videos anteriores y del que hemos dicho que es súper corrupto. Un ministro muy allegado a Vicente Fox. Un ministro muy allegado a Carlos Salinas de Gortari. Un ministro allegado a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de Eduardo Medina Mora, un hombre que fue incluso procurador de justicia con Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, y que hoy, precisamente este día, se le ve vinculado con una transacción. Digo una transacción porque esto me huele a dinero sucio. Esto me huele a tranza. Nada más y nada menos, más de 100 millones de pesos. Ni juntando todos sus sueldos de los 3 años o 4 que ha sido ministro, alcanza a juntar esa lana sin haber gastado un peso. Solamente juntando su sueldo íntegro de 2016 a 2018, Medina Mora juntaría algo así como 14 millones de pesos. Es una lanota, pero no tiene nada que ver con esta gran cantidad de dinero que se movieron en cuentas británicas y en cuentas americanas. Porque el señor no negocia en pesos, es algo más machuchón. El señor en libras esterlinas y en dólares. Así es que por eso se encendieron las alertas de los sistemas bancarios, tanto estadounidense como británico. Y esto lo tendrá que conocer ahora Santiago Nieto, el sheriff de inteligencia financiera, que se ha encargado de exhibir a corruptos como Lozoya, que bueno, ahorita una jueza, esta jueza octava, que no sé por qué no la han removido de su cargo, pero bueno, es otro asunto. Esta jueza octava le concede el amparo porque no considera delitos graves lo que hizo. O sea, ok, estoy de acuerdo que no sean delitos graves, pero sabes que el señor se va a ir, se va a pelar. Y la jueza sigue dando amparos. Ya se lo dio al hijo del Chapo, ya se lo dio en una ocasión anterior a Lozoya. Acá hay intereses ocultos de esta jueza octavo de lo penal en la Ciudad de México, que es como que la jueza de los corruptos. Y el Poder Judicial no hace nada. De nada sirve que Arturo Saldívar diga: sí, hay ministros corruptos, sí hay jueces corruptos, si no haces nada en contra de ellos. Pero vamos a checar la nota de la transacción de Medina Mora, que es la que hoy está cimbrando al Poder Judicial en México. Descubren transacciones millonarias de Medina Mora. Una investigación arrojó que los depósitos salieron de HSBC México, casualmente donde trabaja José Antonio Meade, de 3 cuentas de Eduardo Medina Mora, ministro de Peña Nieto. De acuerdo con el Universal, la cantidad de dinero transferido a Londres asciende a más de 2 millones de libras esterlinas. Luego de que saliera a la luz esta información, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también documentó que entre 2016 y 2018, años en los que Medina Mora ya era ministro de la Suprema Corte, también recibió a través de HSBC y USA 2 millones de dólares. Estamos hablando de casi 40 millones de pesos, nada más en los millones de dólares. Más las 2 millones de libras son casi 60 millones de pesos. Algo así como 102 millones en total de pesos. ¿De dónde sale tanto dinero? Si Medina Mora había sido funcionario público, pues sí, unos 30 años, pero ni sumando, como les digo,
todos sus sueldos, alcanzarías a tener 102 millones de pesos. Fue embajador con Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, embajador en la Gran Bretaña con Felipe Calderón, y es como que entendemos ese nexo con estos países para estar mandando tanto dinero. Dice que la investigación arrojó que los depósitos salieron de HSBC México de 3 cuentas del ministro de Enrique Peña Nieto, y es el ministro de Peña Nieto porque fue quien lo promovió. La atención que estas transferencias ocurrieron cuando él ocupaba el cargo de ministro de la Suprema Corte y no cuando fue ni embajador en Estados Unidos ni embajador en Gran Bretaña. Es decir, ya como ministro empieza a mover el dinero, pues obviamente para que aquí declare menos y obviamente pues para que no tenga broncas con México. Lo más probable es que incluso lo haya destinado a paraísos fiscales, y esto podría ser un caso súper importante de lavado de dinero. Dice, resalta también que no solo enviaba dinero desde México, sino que en junio de 2017 transfirió desde el banco estadounidense 4.3 millones de dólares desde HSBC México como una probable estrategia para no ser rastreado. O sea que también desde Estados Unidos mandaba más, hay otros 80 millones de pesos ahí metidos. Las autoridades británicas consideraron estos movimientos sospechosos, ya que Medina Mora fue considerado un personaje políticamente expuesto. De estas indagatorias dieron pie a la Secretaría de Hacienda en México, quien también detectaron que la empresa Compulsoluciones y Asociados S.A., de la que el ministro es beneficiario de un pago de dividendos de 10 millones de pesos que nunca fueron declarados, así como la perteneciente de dicha compañía. Aunque aún se desconoce el motivo de las transferencias, Medina Mora pues va a tener que descartar que haya cometido un acto de corrupción. La verdad es que esto lo veo muy difícil que Medina Mora descarte esto, porque es muchísimo dinero. O sea, son cantidades estratosféricas, son cantidades que pues la verdad muy pocos mexicanos tienen el acceso a ese dinero. Y Medina Mora, desde que tomó el mando, desde que fue declarado ministro, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. Este ministro fue pasado prácticamente por toda la perrada de Enrique Peña Nieto. Los senadores lo apoyaron, los del PRIAN, porque tiene compromisos tanto con el PAN por haber sido funcionario público con Felipe Calderón y con Vicente Fox, como con los del PRI por haber sido funcionario también con Enrique Peña Nieto. Entonces, al deber favores políticos, este señor se siente impune. Este tipo, Medina Mora, fue el que le otorgó, por ejemplo, el amparo a Enrique Peña Nieto para no declarar sobre la triangulación de recursos en el caso Chihuahua. Este es el tipo que pues se ha visto como defensor de los políticos del gobierno peñista. Ha llegado a tanto esta situación que el mismo Ricardo Monreal señala hoy esta pues investigación del gobierno británico y estadounidense de los manejos de dinero de Medina Mora. Chequen el video. Muy grave. Yo he dicho, y ahora lo sostengo, que el Poder Judicial se encuentra en una crisis. Yo he afirmado en varias ocasiones que se requiere de un cambio radical en el Poder Judicial que tiene que ver con actitudes de nepotismo acendrado, actitudes de complicidad y actitudes de connivencia con el crimen y la delincuencia organizada. Hay la justicia al mejor postor. Quien tenga más dinero, quien pueda comprarla, lo hace. Por eso yo hablo de un proceso profundo. Vean ahora lo que está revelándose en un periódico de circulación nacional sobre uno de los ministros de la Corte de Justicia, sobre cuentas bancarias en el exterior, que el Senado no puede decir, no pasa nada, son respetables. Todos los miembros del Poder Judicial Federal gozan de respetabilidad. No, como en la política tampoco. Nadie está exento a un proceso de investigación.
proceso de auscultación social y política o pública. Y por eso a mí me da mucha tristeza que a 10 años no haya un detenido y no haya un procesado. Me refiero a los intelectuales o a los de mayor nivel de responsabilidad. Pues aquí Monreal habla también del caso ABC, pero se enfoca en la poca honorabilidad que hay hoy por hoy en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que está lleno de corrupción, de impunidad, un Poder Judicial que, la verdad, el mexicano no cree en él. Si bien es cierto, Monreal no es santo de mi devoción, hoy creo que tiene razón. Hoy creo que Ricardo Monreal está bien enfocado en este problema. En la cuestión de que hay nepotismo en el Poder Judicial, lo hay. Que hay jueces corruptos, lo hay. Ya el mismo ministro presidente de la Suprema Corte lo dijo. Y les digo, lo podemos sumar con otra noticia actual. Y es que precisamente hoy, la jueza Luz María Ortega Tlapa le otorga un amparo definitivo, una suspensión definitiva a Emilio Lozoya para no ser detenido. Háganme el desgraciado favor. Ya la fiscalía había enviado la alerta roja a través de Interpol para que se detenga a este señor. Porque sí, son delitos graves, pero esta señora no los considera así. Descarta los delitos graves y solamente puede ser imputado o juzgado por delitos que no sean considerados graves. Eso a su interpretación. Y esto obviamente vuelve a exhibir al Poder Judicial y a esta señora que ha hecho marranada y media. Porque esta señora es la que le ha dado amparos, por ejemplo, como ya lo dije, al mismo Chapo Guzmán. Cuando quisieron extraditarlo por primera vez a Estados Unidos, esta juez fue la que se opuso a que sucediera. Y esta juez hoy, de nueva cuenta, le da un amparo a Emilio Lozoya. Ya lo había hecho con el caso Odebrecht y ahora por esta situación de Altos Hornos de México. Una tipa que la verdad carece de toda ética y de todo compromiso con la justicia. Lo triste es que ayer presumía el Poder Judicial que ya se habían dado de baja a 15 jueces por acoso y por otras cosas, pero dan de baja 15 y se pudren 30. Todo por el interés del dinero. Todo por el interés del poder. Hoy Eduardo Medina, es que me quedé con Emilio Lozoya. Bueno, también Lozoya y Eduardo Medina tienen mucho que aclarar. No podemos seguir teniendo un ministro como Eduardo Medina. Yo le pido encarecidamente a los senadores, quienes son el órgano facultado, que se inicie un juicio político en contra de Eduardo Medina Mora. No podemos tener un ministro como él, que le esté dando favores y cumpliendo favores a diestra y siniestra a Peña, a Calderón, a Fox, que esté cobrando tantos millones de pesos en total impunidad y que no se haga nada. ¿Cómo es posible que mejor los Estados Unidos y la Gran Bretaña se dan cuenta de estos movimientos turbios que en México? Qué bueno que ya Estados Unidos y la Gran Bretaña enviaron esta información al sheriff de Hierro, Santiago Nieto, para que la unidad de inteligencia financiera haga su chamba y si es y tiene que ser juzgado, lo sea, y también removido, lo sea Eduardo Medina Mora, un hombre que con Peña Nieto vivió en la impunidad y que ahora está a punto de caer. Así las cosas con esta noticia. Recuerden, por favor, si les gustó el video, dejar su like, comentar, compartir, sobre todo si son nuevos, suscríbanse al canal, activen las campanitas de notificaciones y les recuerdo que yo no soy fifí, tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!